Todos crecimos viendo la misma vecindad. Todos nos reímos de los mismos golpes, de la misma pobreza, de la misma repetición infinita de situaciones. Pero ¿alguna vez te preguntaste por qué? ¿Por qué un programa de comedia aparentemente simple capturó la mente de 3 generaciones y fue traducido a más de 50 idiomas, incluso en países que no entienden nuestra cultura? Hay una teoría que circula en los foros más oscuros de la ufología desde hace décadas. Una teoría que dice que Roberto Gómez Bolaños no estaba solo cuando escribía, que su inspiración no venía de la observación humana, sino de una correspondencia con una inteligencia que no pertenece a este planeta. Dicen que la risa fue solo el mecanismo de entrega para un experimento masivo de control mental. Esto es Scary Story, donde el miedo es real y el cuadrado lo ve todo. Para entender esto, tenemos que viajar a los años 60 y 70. Mientras el mundo miraba a la luna, en España y Francia, ocurría un fenómeno silencioso, el caso Humo. Decenas de científicos, intelectuales y escritores comenzaron a recibir cartas escritas a máquina, firmadas con un símbolo extraño, una especie de H con una línea en medio, que decían provenir de habitantes del planeta Humo. Estas cartas contenían conocimientos científicos avanzados, teorías cosmológicas y, sobre todo, análisis sociológicos sobre la especie humana. Los humitas afirmaban estar aquí para estudiarnos, para entender nuestra violencia, nuestras jerarquías y nuestras emociones. Y aquí es donde la línea de tiempo se cruza con México. Sí. A principios de los 70, Roberto Gómez Bolaños estrena sus personajes más icónicos. Y, curiosamente, la simbología empieza a coincidir. Pensemos en el Chapulín Colorado. Un héroe torpe, pequeño, antítesis de Superman. ¿Cuál era su principal herramienta tecnológica? Sus antenitas de vinil. Él decía que con ellas detectaba la presencia del enemigo. Para el público era un chiste. Para los teóricos de la conspiración era una referencia directa a la telepatía tecnológica descrita en los informes humitas. Sí, la capacidad de percibir frecuencias que el oído humano ignora. Pero lo inquietante no son las antenas. Es el acrónimo CH. Chespirito, Chapulín, Chavo, Chompiras, Doctor Chapatín. Bolaños decía que era por Shakespeare chiquito. Una explicación conveniente. Pero si miras el símbolo de humo, esa H estilizada, y la giras, la deconstruyes o la ves fonéticamente en español, la conexión empieza a vibrar.
La teoría sugiere que Bolaños pudo haber sido uno de los contactados o mecanógrafos elegidos por esta inteligencia para realizar el experimento sociológico más grande de la historia: la vecindad del Chavo. Piénsalo fríamente. Olvida la nostalgia por un segundo. ¿Qué es la vecindad? ¿Es un entorno cerrado, controlado, casi un laboratorio de ratas? Tienes arquetipos humanos llevados al extremo, conviviendo en un ciclo de conflicto perpetuo que nunca se resuelve. Don Ramón, el desempleo crónico, la evasión de la responsabilidad, la resistencia ante la autoridad. Doña Florinda y Kiko, la soberbia, el clasismo, la aspiración a ser más de lo que es, el desprecio por el pobre. El Chavo representaba el hambre, el abandono absoluto, la inocencia corrompida por la necesidad. Los informes humitas hablan constantemente de la psicología social de masas, de cómo los humanos reaccionan ante la escasez y la jerarquía. La teoría dice que cada episodio del Chavo no era un guión de comedia, sino una simulación. Una puesta en escena de dilemas éticos y sociales, diseñada para programar o estudiar la reacción de millones de cerebros al mismo tiempo. Y entonces, ¿por qué nos reíamos del hambre de un niño huérfano? ¿Por qué normalizamos la violencia física de doña Florinda a don Ramón? Pues porque el experimento estaba diseñado para desensibilizarnos. O quizás para mostrarnos un espejo tan grotesco de nuestra sociedad que, al reírnos, aceptábamos nuestra propia tragedia. Hay un episodio perdido en la memoria de muchos, donde se ve un platillo volador. En la serie, por supuesto, termina siendo una broma o un simple sueño. Pero los analistas de video señalan que el diseño de la nave mostrada en la utilería de Televisa tenía una geometría inquietantemente similar a las naves descritas en los documentos de San José de Valderas, el avistamiento humita más famoso en España. ¿Coincidencia de utilería? ¿O un guiño para los que sabían mirar? Y luego está el Chapulín, el ser rojo, como el planeta del que supuestamente vienen. El corazón en el pecho con las letras CH, un escudo. Se dice que las tramas del Chapulín, donde viajaba a otros planetas, al pasado, o se encogía con las pastillas de chiquitolina, eran formas de introducir conceptos de física cuántica y relatividad de manera digerible
para las masas. Las pastillas de chiquitolina, alteración de la masa y la estructura atómica. El chipote chillón, una herramienta de pacificación, no de guerra letal. Pero lo más oscuro de esta conspiración no es lo que salió en pantalla, sino lo que supuestamente ocurrió detrás. Rumores de pasillos en Televisa aseguran que Roberto a menudo se encerraba a escribir en estados de trance, que el volumen de producción que manejaba ya se hace escribir, dirigir, actuar y producir varios sketches semanales durante años era humanamente imposible para una sola persona. Sin agotamiento severo. La leyenda dice que recibía paquetes, sobres sin remitente, similares a los de los científicos en España. Guiones base, estructuras lógicas, y que su trabajo era tropicalizarlos, ponerles el humor mexicano para que el mensaje entrara suave. El objetivo: unificar el pensamiento de Latinoamérica, crear una base cultural común a través del televisor. Piénsalo, si controlas de qué se ríe un continente, controla su alma. Hay quienes dicen que el experimento terminó en los años 90, cuando los personajes fueron retirados o cambiados. Los humitas o quien fuera que estuviera detrás ya tenían los datos que necesitaban sobre la sumisión, la risa y el dolor humano. Hoy, la vecindad está vacía, los actores han muerto casi todos, pero el programa sigue al aire en bucle infinito en algún lugar del mundo. Millones siguen recibiendo la señal. Tal vez, solo tal vez, cuando veas de nuevo el Chavo meterse en su barril, no estás viendo a un niño esconderse. Estás viendo a la humanidad entera metiéndose en una caja, observada desde arriba, por un ojo que no parpadea y que toma notas. Si alguna vez sentiste que la risa en ese programa sonaba mecánica, grabada, muerta, tenías razón. No te rías todavía. Quizá el chiste somos nosotros. Esto fue Scary Story, donde el miedo es real y el cuadrado lo ve todo. Si tienes historias de terror o conspiraciones, mándalas. Aquí se cuentan.